Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Vamos al Señor para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde rica y abundantemente en esta hermosa mañana. Paso por acá en este tiempo que el Señor nos permite. Buenos días, para compartir con ustedes nuestro programa Abriendo la Escritura. En minutos estaremos hablando de un tema muy importante. Hoy es viernes y estamos en Santo Domingo, capital de la República. Quien habla es su hermano pastor Félix Onel Pérez, desde la República. Saludamos a los hermanos que se encuentran en la diáspora, Joan Baime, Rosario, Saura, José Jiménez, entre otros hermanos ilustres, hombres de Dios, que Dios continúe bendiciendo. Aleluya. Hoy queremos hablar nuestro programa Abriendo la Escritura y queremos hablar de un evento que marcó un inicio muy importante en la vida de Jesús. La Biblia está llena de muchos temas, mucha historia, relatos, testimonio que nos ayudan a comprender, a entender el propósito y el mensaje de Jesús. Pero en esta ocasión nosotros queremos compartir con ustedes el tema de la entrada triunfal en Jerusalén que Jesús estuvo durante su ministerio terrenal. Creo que es un tema muy interesante, porque por ejemplo los capítulos anteriores vimos que Jesús comenzó su ascenso a lo que es a Jerusalén. Y esa sería la última vez que iría a la ciudad santa, porque uno de los días después, precisamente, era día de Pascua. Jesús iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan capítulo 1, verso 1. En los próximos capítulos del libro de Mateo, usted puede encontrar algo muy significativo que Jesús cumplió. Cada uno de los aspectos de la Pascua, tal como fue instruida Moisés a los israelitas a la salida de Egipto, en Éxodo 12, ya que esa es la primera Pascua, que era sombra de lo que era el Mesías, que iba a cumplir el plan de redención. Entonces, digo de que la Biblia tiene temas importantes, pero hay algo muy significativo en cuanto a la entrada triunfal de Jerusalén. El día que Jesús llegó a Jerusalén era el día de Nisan, que era una fecha histórica muy significativa. Ese día preciso que Dios instituyó a los israelitas que apartaron cordero para la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versos 3 al 5. Este cordero debía estar a la vista de la congregación para ser examinado
por, con el fin de comprobarse que no tenía tacha ni defecto. Yo quiero que usted preste mucha atención. No fue coincidencia que Jesús hiciera la entrada triunfal en Jerusalén precisamente en una fecha histórica. En un momento histórico. Como Cordero de Dios, Jesús se puso delante de la congregación para ser examinado y fue encontrado justo. Nosotros leemos 1 de Pedro capítulo 1 verso 19 y Lucas capítulo 23 versos 14 y verso 15 y Mateo 27 desde el versículo 4 hasta el 24 y Lucas 23 39 al 43. Entonces la entrada triunfal no es un evento cualquiera, no se puede ver de una forma sencilla, tenemos que ver de una señal. No solamente es un cumplimiento, también aquí hay una señal profética, ¿verdad? De que Jesús está cumpliendo, ¿verdad? Profecía, y no es algo que se sucede por coincidencia, sino que hay un trasfondo profético o una señal profética que tiene que ver con este momento especial. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a ver a Jesús no entrando a Jerusalén de forma desapercibida, no, de forma escondida, no. Anteriormente dije que el Cordero debía estar en víspera de la Pascua, ¿verdad? Para realizarse la Pascua, el Cordero debía estar en vista de todo el mundo, de toda la congregación, para que se pudiera examinar el Cordero sin tacha y sin mancha. ¿Verdad que sí? Entonces, por esta, vemos a Jesús entrar no de una forma desapercibida, sino de una forma pública, de una forma visible en esta entrada triunfal de Jerusalén. Entonces, pero para hacer su entrada, Jesús necesitaba algo que no tenía a mano, aunque él sabía que sería provisto milagrosamente. Él sabía que iba a ocurrir, que iba a suceder. Jesús tenía que entrar a la entrada triunfal, pero no era una entrada única, sino que necesitaba tener a mano algo que era parte de una señal para él entrar a Jerusalén, y no lo tenía a mano. Por ende, entonces, vamos a leer el versículo, capítulo 21 del libro de Mateo, en el versículo 1 y el versículo 3. Del 1 al 3. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Una asna atada. Es decir, él sabía que el asna se escondía, aunque no había pasado por ahí. Él sabía. Y un pollino con ella. Deshástela y tráemela. Y si alguien le dijere algo, decid: el Señor la necesita, y luego los enviará. Escuche bien. Mire cómo Jesús está hablando sobre que necesita tener a mano
algo que tiene que ver con la entrada triunfal y que tiene que ver con una señal. La entrada triunfal es muy significativa en el ministerio de Cristo. Entonces, Jesús les mandó a decir, vayan a la aldea del frente. Tomó 2 de sus discípulos. La tradición judía dice que los discípulos enviados fueron Juan y Pedro. Aunque el texto no lo menciona, pero en la tradición judía hace mención de Juan y Pedro en cuanto a ir a buscar el asna que estaba atado y el pollino de asna. Entonces, aquí encontramos cómo Jesús está de manera específica explicando, diciendo, vayan y desátenlo, tráiganlo. Si el dueño pregunta, ¿quién lo mandó a buscar? Diga el Señor, y ellos lo enviarán. Es decir, no pondrán objeción, no pondrán obstáculos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la profecía, ¿verdad? Y conocía la señal profética de 2 profetas, uno 70 años antes. Pudo visualizar y pudo hablar de ello. Y otro fue años antes, 500 años antes y pico de Cristo, o también pudo hablar acerca del uso y profetizaron. Entonces Jesús conocía la profecía. Entonces, efectivamente pasó así. Los discípulos fueron a buscar a la asna con su pollino, como el Señor se lo está ilustrando, se lo está diciendo. Y fue provisto. No pusieron obstáculos, no pusieron objeción, porque es parte de una señal profética y un cumplimiento profético, lo que Jesús está hablando. Es decir, la señal, la entrada triunfal de Jerusalén, nosotros no podemos verla como algo por encima. Tenemos que profundizar en el significado, en la importancia que estaba sucediendo. Recuerde que Jesús es el Cordero que va a ser sacrificado, crucificado de una manera pública, pero que tiene que hacer actos de presencia de una forma pública, visible, para que todos puedan examinarlo, como lo hacía en la antigüedad para examinar el Cordero que iba a ser utilizado en la Pascua. ¿Se entiende? Entonces, no es solamente algo, no. Vamos a ver el matiz, la importancia. Entonces, versos 6 y 7 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Jesús no pidió el asna porque estaba cansado de caminar, sino porque tenía un cumplimiento profético. Había una señal profética. Y capítulo 21, verso 4 a 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliesen los dichos por el profeta, cuando dijo, decí a las hijas de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era un cumplimiento profético que se estaba cumpliendo bien. Jesús no podía entrar caminando, ni tampoco podía entrar porque estaba cansado. No, es una señal profética, es un cumplimiento profético. Por eso Jesús, todo lo que les revela y le dice a ellos, sin aún estar, vayan a la aldea del frente, busquen, y si preguntan y está atado, desátenlo y tráiganlo.
Y si el dueño pregunta, dígale que el Señor lo mandó a buscar y lo enviarán. Es decir, no pondrán excusa, no pondrán obstáculos, no se negarán. Pero ¿por qué no se iban a negar? ¿Dónde estaba la seguridad de Cristo, de Jesús? Era en conocer la profecía. Era estar atento al cumplimiento de la profecía. Como señal profética. Es lo que está sucediendo, hermano. Nosotros no podemos pasar por alto. Nosotros tenemos que tener claro. Bien. Así que Mateo está citando dos profecías mesiánicas. Una de Isaías y otra de Zacarías. Aquí Mateo, ¿por qué? Porque lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo debo repetirlo muchas veces, porque Mateo le está hablando a una audiencia judía y está presentando a Cristo como el Mesías, como el Rey. Y un rey, aunque en la mentalidad que había en los judíos en Israel, era que era un rey político, militar, que ellos esperaban ese tipo de rey que lo libertara de lo que es la opresión romana. Y eso usted lo puede señalar en cuanto a la Biblia, porque tenemos argumentos suficientes para sostener esto lo que enseñamos. Yo no abro una cámara de inventar un cuento de camino. No. La Biblia es suficiente para nosotros enseñar. Enseñar. Enseñar no es adornar un sermón. No. Es pasar por la Escritura, por el fuego de la Escritura, por el fuego del altar también. Nosotros tenemos que estar aptos, preparados, con testimonio para hablar de la palabra, con responsabilidad, con carácter. Entonces, Mateo le habla a una audiencia judía y presenta a Jesús como Mesías y como Rey. Por eso la figura de Mateo es un león. Bien. Entonces, Isaías 62, verso 11. Mire qué dice. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a las hijas de Sión, he aquí que viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él sus obras. Zacarías. Porque ¿por qué la gente guardaba en los alrededores de Jerusalén a su entrada? ¿Por qué guardaba? Porque Jesús sabía que había un pollino de asna que estaba con la madre atado y que nadie y no lo utilizaban. Solamente estaba ahí atado. ¿Por qué? ¿Por qué esas aldeas estaban guardando ese pollino de asna? ¿Por qué? Y Jesús lo manda con tanta seguridad, diciéndole a los dos que fueron, vayan y búsquenlo. Y si dice el dueño del pollino, desátelo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta, dígale que el Señor lo mandó a buscar. Pero ¿por qué Jesús lo sabe? Y porque conoce la profecía. ¿Por qué ellos tenían un pollino guardado? Porque ellos querían participar, ellos querían ser parte. Lo guardaban en su casa para cuando él lo mandara a buscar, facilitárselo. ¿Por qué? Porque ellos habían estudiado también la profecía. Entonces, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí que tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, Jesús entró montado en un pollino de asna, cumpliendo así profecías. Y su entrada triunfal, multitudes salieron a recibirlo, porque, valga la redundancia, porque cuando el Cordero iba a ser examinado era públicamente en la congregación, capítulo 12 del libro de Éxodo. Entonces Jesús iba a entrar de manera visible, de manera pública. Versos 8 y 9 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino, y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. ¿Cuál es el significado que la gente salía de esta entrada? Es significativo que la gente haya puesto sus mantos o rama en el camino. Era una especie de alfombra en la antigüedad el pueblo solía poner en el camino antes que los reyes pasaran, o personas importantes. Eso era algo común. Eso era algo que hacían los pueblos en la antigüedad. Cuando un rey iba a visitar, cuando un rey iba a pasar, tendían sus mantos, tendían ramas, cantaban Hosanna. Como hoy en día hay una alfombra roja, que hoy la ponen para todo el mundo, pero anteriormente era para reyes y personas importantes. Hoy ponen presidente, gobernante. Anteriormente también eran personas importantes, y los reyes. Entonces, hay un ejemplo bíblico también, y es en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, del verso 1 al 13, cuando el profeta unge a Jehú como rey. Hay un ejemplo de esto también. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido en las Escrituras. Por eso, cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén montado sobre un pollino, la multitud reaccionó. No solo le pusieron una alfombra como rey, sino que le pregonaron como el Hijo de David, que era equivalente a reconocerlo como el Rey Mesías o el Mesías Rey. El Mesías Rey. Por eso hay muchas cosas en la Escritura que nosotros tenemos que estudiarlas. Porque hay cosas que aparecen en el texto, pero que como que si no la analizamos vamos a ver una contradicción en la historia. Usted está aquí. Y por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de eso ahora mismo, que hay que analizarlo, que hay que estudiarlo, y es que Pilato se lave la mano, y que hoy digamos que Pilato no tiene culpa, que no tiene nada que ver, se lavó la mano. Pero si nosotros vemos eso
asentado en un texto sagrado, un texto más correcto. Porque hay cosas que están reparadas ahí en el texto. ¿Saben por qué? Porque ¿para quién trabajaba Pilato? ¿Quién era César? Pero, ok, pero ahí había un rey que se llamaba César. ¿Entiendes? Entonces, otra cosa. Entonces, ¿por qué le ponen encima de la cruz el rey de los judíos? Como una forma de una mofia. ¿Por qué le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le está preguntando eso? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en eso? Que hay una falta ahí. No de Dios. Entonces, tenemos que estudiar la palabra obligatoriamente. Muchos no les gusta, pero debemos estudiarla. Por esos y por más. Porque Jesús, de que nació, fue reconocido como rey. Aún no hubo el nacimiento, la señal de un rey. Con lo sabio que en la Reina Valera y la traducción, que es la traducción que traduce el texto, dice magos, que no son magos tampoco. No son magos tampoco. No son magos tampoco. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver ahí en la Biblia, que están puestas ahí, claro está. Pero fue que en la corrección cometieron el error, en la reiteración del texto. Entonces, presta atención, porque Jesús nació y vinieron unos sabios del oriente y le trajeron presentes, como que se le traía a un rey. Y cada presente tiene un simbolismo, un simbolismo y una representación. Oro como rey, como realeza. ¿Verdad que sí? Incienso como la respuesta a la oración. Y la mirra como hombre, y la mirra como el sufrimiento o el padecimiento que Jesús iba a pasar. Porque la mirra es compuesta de una serie de árboles. Y es amarga. Aunque huele, es amarga. Porque aunque la vida de Jesús huele, pero fue amarga y dolorosa. Por eso es que está ahí. Entonces, Jesús es un rey. Nadie puede quitar eso, porque ahí está la escritura. Rey Mesías, rey siervo, y rey Mesías. ¿Cómo así? Sí, Mesías rey y Mesías sufriente, siervo sufriente. Por eso es que Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Isaías 53. Que otros dicen que han querido inventar que eso tiene que ver con Israel. Ahí no tiene que ver con Israel. No, que Dios habló. ¿A dónde Dios habló? Cuando estaba en la cruz. Pero cuando fue trasquilado, Jesús no habló. Cuando fue llevado, que le dieron 39 latidos o menos uno, que también es una ley que se cumple allí. Es una ley que se cumple allí. Por eso no le dieron más de uno. 40 menos uno. Porque es una ley que se cumple allí. Que abrir los sentidos de estudio. Para que no nos dejemos engañar. Entonces, la multitud también proclamó una frase conocida por los peregrinos. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta era parte del Salmo 118, que forma parte de los salmos conocidos como Ayel, que también tiene que ver con el Salmo 113
desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, las cuales expresan agradecimiento a Dios y regocijo por la redención divina. Los judíos suelen cantarlos durante la fiesta bíblica, tal como sucedió espontáneamente cuando los peregrinos vieron a Jesús entrar en la entrada triunfal montado sobre un pollino de Ana, que es un cumplimiento de profecía bíblica. Entonces, Hosanna, la palabra Hosanna es una transliteración de dos palabras hebreas. Hosanna es una transliteración de la palabra de dos palabras hebreas. Uno es la palabra Josiah, que literalmente significa salva, ¿no? Más la palabra Nas, literalmente dice ahora. Entonces, Hosanna significa sálvanos ahora. De esta forma, en la traducción del Salmo al español, en el Salmo 118, versos 25 y 26, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. ¿Se vio? Entonces, hay un cumplimiento profético. Todo esto no es una casualidad. Entonces, la entrada de Jesús y la recepción que le dieron al pueblo fue un espectáculo que creó como conmoción en Jerusalén. Los que no lo conocían le preguntaban quién era, porque parecía ser el Mesías. ¿No me entiendes? El que no conocía la profecía, el que no conocía la escritura, lo profético, le preguntaba. Como hoy en día, que el que no conoce la profecía está más enredado que un mondongo debajo de cerdo, como usted quiera llamarlo. Entonces, versos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? También, cuando dice toda la ciudad, hace un análisis general, ¿verdad? Pero lo que estaban haciendo, el recibimiento, lo que estaban recibiendo a Jesús en la palabra Hosanna, no era, yo ya expliqué por qué lo estaban haciendo y qué significa Hosanna. Y está formada por dos palabras. Una tiene que ver sálvanos y otra tiene que ver ahora. Hosanna, Josías es sálvanos. Na significa ahora en griego, en hebreo, perdón. Entonces, cuando entró, la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Verdad? Sí, de Nazaret, de Galilea. ¿Por qué de Nazaret? Porque Nazaret, Isaías 11:1, habla en Nazaret. Porque cuando Jesús fue avisado por el ángel Gabriel, o los padres de Jesús, fue avisado por cuando su nacimiento, cuando nació, luego que se fueron los sabios, que vino el ángel y le avisó: ve, huye y vete a Egipto, porque aquí Herodes procuraba matar al niño. ¿Verdad que sí? Cuando vino, que pasó el tiempo y murió, 2 años pasaron y murió Herodes, pero que en su lugar reinaba Arquelao. Por miedo a Arquelao, entonces fue que no volvió
a Belén, sino que fue a Nazaret. Pero también fue para un cumplimiento profético a Nazaret. Nasal. Eso aquí hay dos palabras para eso en hebreo, para el lugar y para el llamado. Nazaret, como para el voto. Una cosa es para el lugar y una cosa es para el voto. Nasil es una palabra y la palabra nasal es otra palabra. Una cosa es el voto y una cosa es Nazaret, como cumplimiento profético en la vida de Jesús. Entonces, reacción de los peligros, reacción de lo religioso. En el Evangelio de Lucas vemos que los religiosos no le dieron una bienvenida tan calurosa a Jesús. Lucas 19, 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprenda a tu discípulo. Vamos con la café, pero lejos de hacerle caso, el Señor dijo a lo siguiente: os digo que si estos callaran, la piedra hablaría. Si ellos callan, entonces la piedra hablaría, porque es un cumplimiento profético, no se puede callar. En esta misma línea, Mateo cuenta que Jesús también realizó milagros y sanidad en esta ocasión. ¿Qué tenía que una señal de un Mesías? Hacer milagros y hacer sanidad. Verso 14. Y vieron a él en el templo. ¿Y cuáles fueron los milagros que realizó? No cualquier tipo de milagro. Milagro que hacía solamente un Mesías. Oye bien, sanar a un cojo y darle vista a un ciego. Fue un milagro que realizó. Y lo sanó. Entonces, para entrar en la conclusión, pero lejos de creer, los religiosos se molestaron porque la gente lo estaba reconociendo como el Mesías. Versos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que esto dicen. Y Jesús le dijo: ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que aún aman, perfeccionaste la alabanza? De nuevo Jesús cita la escritura del Salmo 8, verso 2. Y en forma indirecta le confirma que él es el Mesías verdadero, que salió a luz a través de la boca de la gente. Siempre. No se proclamó él, lo proclamó la gente. Jesús lloró. En Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos a este día, lo que es para ti paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Jesús sabía que no todos los iban a recibir, pero no tomó el rechazo a la persona, y que sabía que los ojos de los que estaban velando estaban cegados, tampoco lo iban a recibir. Entonces estaban tapados, por lo cual no pudieron reconocerlo, tal como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 11. En ese momento Jesús profetizó lo que pasaría en Jerusalén 40 años después. 40 años después. Amén. Entonces, nosotros tenemos, hermano, por favor, que estudiar 40 años después. Mire, para concluir,
Lucas 19, 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallardo y te sitiarán, y por toda parte te estrechará y te derribarán a tierra, y a tus hijos detrás de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no reconociste al Hijo el tiempo de tu visitación. ¿Usted me entiende? Porque hay un juicio declarado por la condición que tenía el pueblo, aún teniendo el conocimiento, aún sabiendo, porque esos escribas que eran copistas de la ley, que copiaban y escribían, esos sacerdotes, porque había sacerdotes que no conocían porque eran instituidos en el tiempo de Jesús, pero los sacerdotes que habían conocido ya. Entonces, efectivamente en el año 70, porque era el año 33, y Jesús, por ejemplo, 40 años después, se iba a cumplir 40 años. En el año 70, el ejército romano destruyó a Jerusalén y quedó piedra sobre piedra del magnífico templo que fue embellecido por Herodes. Recuerden cuando Herodes, para embellecer el templo, que Zorobabel y esa gente reconstruyeron cuando vieron después del exilio babilónico, que se restauró el templo, se restauró la ciudad, ¿verdad? Lo que hizo Herodes fue que partió el templo por la mitad y lo amplió y lo hizo más grande, ¿verdad que sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, un templo que duró 40 años haciéndolo, usted tiene que analizarlo, hermano, no cualquier templo. Era lo más hermoso en el mundo entero. ¿Por qué usaron lava de fuego para destruir el templo primeramente? ¿Por qué? ¿Por qué lava de fuego? Porque las piedras y el manantial que planeaba o que hacía embellecer el templo, la piedra eran piedras preciosas. También, no solamente era roca de construcción, habían piedras preciosas. Por eso hubo tanto tiempo que habían piedras que si no estaba en el lugar, había que mandar a buscar, importarla, para hacer ese templo tan bello del mundo entero. Pero se amaron más al templo que al dueño del templo, que es a Dios. Se le es fiel. Por eso, la primera revisión del templo la hizo Jesús cuando entró en el templo y sacó y volcó la mesa de los cambistas, limpieza. Recuerden que ahí también está la lepra del templo. Y Mateo 24 describe la destrucción del templo. Ahora, hay algunos judíos ortodoxos, unos judíos sefarditas, que entienden que Jesús no era el profeta, porque dicen que esa profecía no se cumplió por completo, porque dijo que no quedará piedra sobre piedra, que no se derribada. Sin embargo, ahí quedó el muro del lamento. Pero, por esa parte no se cumplió la profecía. No, señor. Lo que pasa es que esa parte también tiene un mensaje de memoria a los judíos, que hoy van allá, hacen sus oraciones, ponen oraciones escritas, peticiones, en hendidura de espeña. Ahí usted va y está llena de hendidura y peticiones y oraciones escritas, y gente pegada frente a la pared. Es el muro del lamento. Es para que tuviera una memoria, un recuerdo de que se le avisó. Es lo único, hermano. Entonces, la entrada triunfal. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hay que estudiar.